Para entender de qué va de lo que os voy a hablar, tenéis que leeros la introducción del libro Los protocolos de los sabios de Sion. Este es el protocolo número 1 y arranca pues con una idea de que en la vida real no manda la justicia, ni la verdad, ni lo moral, sino la fuerza. O sea, quien tiene poder manda y punto. Desde aquí pues se construye todo lo demás. También dice que la libertad política pues no sería algo real, sino solo una idea útil para engañar a las masas. Eso es muy impactante porque este protocolo no está defendiendo libertad, sino diciendo que la palabra libertad sirve como anzuelo para atraer gente, manipularla y quitar del medio al adversario. Luego, pues nos plantea una visión muy oscura del ser humano. Viene a decir que la mayoría de las personas tienen malos instintos que buenos sentimientos, que casi todos quieren poder para sí mismos y que si pudieran ser dictadores, pues que lo serían. En esa lógica concluye que a la gente se la gobierna mejor con violencia y terror que con discusión, razonamiento o debate. Aquí aparece una de las claves. El ser humano es como una especie de bestia peligrosa que solo obedece si siente encima una fuerza mayor. Según ese argumento, antes el hombre pues obedecía a la fuerza bruta y luego obedeció la ley. Pero la ley sería, en el fondo, esa misma fuerza disfrazada, es decir, la ley no nace de la justicia, sino del poder. Después ataca la idea del liberalismo. Dice que cuando un gobierno afloja su fuerza por respeto a la libertad, se debilita, y entonces otro poder ocupa su lugar. También sostiene que el pueblo no puede estar ni un día sin alguien que lo dirija, porque lo considera ciego, impulsivo y sin criterio propio. Aquí el mensaje es clarísimo. Las personas, o mejor dicho, los seres que redactaron estos protocolos, esos sabios originales, desprecian completamente a las masas y cree que siempre necesitarán un amo. También mete otra idea fuerte, que en su época el poder del oro había reemplazado al poder de los gobiernos liberales, o sea, que el dinero sería más fuerte que las instituciones políticas. Esto es relevante porque junta dos cosas. Por un lado, el desprecio por la democracia y por otro, la idea de que el capital domina cuando los gobiernos se debilitan. A continuación dice que dejar al pueblo gobernarse solo lleva al libertinaje, luego a peleas sociales y al final a la destrucción del Estado. Según esta visión, la autonomía del pueblo termina en caos. En cuanto un país se debilita por conflictos internos o queda expuesto ante enemigos externos, el protocolo dice que ya está perdido y que entonces cae bajo el control de ese poder del que se habla en este documento. El despotismo del capital, que se presenta como tabla de salvación. Esto quiere decir, primero, este documento del protocolo número 1 describe el caos, luego ofrece una falsa salida basada en control y en dominación económica. Es una lógica, como podéis ver, muy manipuladora, crear o exagerar el miedo al desorden para justificar un poder duro. Luego el protocolo continúa intentando defender su inmoralidad como una excusa. Viene a decir que si en la guerra contra un enemigo exterior se permiten trampas, engaños y ataques sorpresa, entonces también deberían permitirse esos mismos métodos contra un enemigo interior. Con eso trata de normalizar la astucia, el engaño y la crueldad en política. Dice además que a las multitudes, o sea, a nosotros, no se las puede conducir con exhortaciones prudentes o con persuasión, porque el pueblo entiende todo de forma superficial y es muy fácil de arrastrar por cualquier réplica, aunque sea absurda. De nuevo aparece la misma idea obsesiva. La gente común sería fácilmente manipulable, emocional y poco racional. Este protocolo número 1 insiste una y otra vez en que la mayoría de las personas se guía por pasiones, supersticiones, costumbres, tradiciones y sentimientos, más que por razón. Las presenta como prisioneras de partidos enfrentados y dice que sus decisiones son superficiales, ligeras y casi accidentales. Según esta lógica, cuando las multitudes se meten en política, toman decisiones absurdas y provocan anarquía. Aquí conviene fijarse en algo. El protocolo no intenta convencer mediante datos, sino mediante una imagen repetida del pueblo como una masa ciega, caprichosa e incapaz. Esta repetición busca que el lector pues acepte como natural que la democracia fracasa porque la gente no sabe gobernarse. Después suelta una de las partes más crudas. Afirma que la política no tiene nada que ver con lo moral. Dice que un gobierno guiado por lo moral es débil y que quien quiera dominar debe usar astucia e hipocresía. Incluso presenta cualidades como la franqueza y la honradez, pero como defectos de política. Esto es fuertísimo porque no lo insinúa, lo declara casi con orgullo. Este protocolo número 1 está defendiendo que mentir, fingir, manipular y actuar sin escrúpulos serían herramientas normales y necesarias del poder. En otras palabras, está diciendo que para dominar hay que ser moralmente flexible o directamente inmoral. Cuando habla del derecho, también lo vacía de valor. Lo trata como una palabra abstracta que en realidad no significa justicia, sino simplemente dame lo que quiero porque soy más fuerte que tú. Esa idea es central. Si el derecho deja de ser un principio y se convierte solo en expresión de fuerza, pues entonces cualquier abuso se puede justificar. Por eso el protocolo pasa enseguida a decir que en un Estado débil y lleno de leyes impersonales creadas por el liberalismo, aparece un nuevo derecho, el del más fuerte, el de trastornar el orden, tomar la ley en sus manos, rehacer las instituciones a su antojo y convertirse en amo, o sea,
Está justificando el golpe, la apropiación del sistema y la dominación total bajo el argumento de que los débiles han renunciado a su fuerza. También asegura que gracias a la debilidad de todos los gobiernos, el suyo propio sería el más duradero e invencible. Y luego viene otra frase brutal: el éxito justifica los medios. Fuertísimo. Esa es una de las ideas más impactantes de todo el protocolo. Significa que no importa si el camino está lleno de males, engaños o sufrimiento, si el resultado final da poder y estabilidad. Entonces, pues todo queda justificado para estos sabios de Sion. Esto abre pues la puerta a todo: corrupción, traición, violencia, terror, manipulación, robo, represión. El bien ya no es algo moral, sino solo lo útil pues para vencer. Más adelante insiste en que hay un plan antiguo, trabajado durante siglos, y que para triunfar hay que tener en cuenta la cobardía, la inconstancia y la incapacidad de las multitudes para entender lo que les conviene. Repite que las masas son ciegas y que un ciego no puede guiar a otro ciego sin que ambos caigan al precipicio. Luego remata diciendo que ni siquiera un hombre salido del pueblo, aunque sea brillante, está preparado para dirigir un país. Si no conoce desde niño la autocracia y los secretos del poder, no tiene nada que hacer. Y aquí aparece muy clara su defensa de la autocracia, es decir, del poder concentrado en una sola persona. De hecho, el protocolo dice que solo un autócrata puede trazar planes amplios y claros, colocar cada pieza del Estado en su sitio y hacer funcionar la maquinaria del gobierno. Concluye que el poder útil debe estar concentrado en manos de un individuo responsable, eso de responsable entre comillas, yo diría un individuo psicópata, y que sin despotismo absoluto no hay civilización posible. Esto es clave. El protocolo no solo critica la libertad, sino que glorifica abiertamente el despotismo. Llega a decir que la civilización no la hacen las masas, sino quien las dirige, y presenta a la multitud como bárbara por naturaleza. La idea de fondo es muy simple y muy dura. La gente sería incapaz de orden y por eso necesitaría una autoridad total. Hay un momento especialmente agresivo cuando habla de personas borrachas y embrutecidas por el alcohol. Usa esta imagen pues para reforzar la idea de que si a una masa descontrolada se le da libertad, cae todavía más bajo. Después extiende el ataque diciendo que los pueblos gentiles estarían idiotizados por el alcohol y que su juventud estaría corrompida por los estudios clásicos y el libertinaje precoz, supuestamente impulsado por agentes infiltrados en las casas ricas y en los centros de diversión. Aquí el protocolo mete otra táctica típica de ellos: explicar la decadencia social como si fuera el resultado de un plan secreto de infiltración moral. Es decir, no lo presenta como un problema social complejo, sino como una estrategia deliberada de corrupción. Después vuelve a su lema: fuerza e hipocresía. Dice que en política la fuerza debe ir disfrazada con talento y cualidades de hombre de Estado, y que la violencia debe de ser un principio, mientras la hipocresía y la astucia deben ser reglas del gobernante que quiera conservar la corona. Luego remata con una fórmula muy inquietante: el mal sería el único medio para llegar al bien. En el fondo, esto es otra forma de repetir, pues que el fin justifica los medios. O sea, el protocolo intenta darle apariencia de doctrina seria a una política basada en el engaño y en la crueldad. Por eso luego afirma que no hay que asustarse ante la corrupción, el engaño, la traición o incluso la apropiación de la propiedad ajena, si todo eso ayuda a someter a pueblos y alcanzar el poder. También dice que su Estado tiene derecho a reemplazar los horrores visibles de la guerra por sentencias de muerte menos llamativas, pero más útiles para mantener el terror vivo y asegurar la obediencia ciega. Es un manual de psicópatas en toda regla. Esta parte es especialmente impactante porque presenta el terror no como un exceso, sino como una herramienta calculada de gobierno, y añade una severidad inflexible: sería un deber, no solo una ventaja. Más adelante asegura que no solo por los medios, sino por esa doctrina de la severidad, todos los gobiernos quedarían sometidos a un supergobierno. Basta, dice, con que se sepa que son inflexibles para aplastar cualquier intento de rebelión. Aquí el protocolo imagina una autoridad superior, centralizada y temida, capaz de dominar por miedo. Es la fantasía de un poder total que está por encima de los gobiernos normales. Después llega a otra parte muy conocida y muy manipuladora. Dice que ellos fueron los primeros en lanzar al pueblo las palabras libertad, igualdad y fraternidad, y que esas palabras habrían sido repetidas como loros por gente inconsciente que las usó solo para destruir la prosperidad, la paz y la verdadera libertad individual. O sea, el protocolo intenta darle la vuelta a esos ideales y presentarlos como trampas destructivas. Luego dice que la igualdad no puede existir en la naturaleza, que tampoco la libertad real puede existir y que hay desigualdades naturales de inteligencia, carácter y espíritu. Desde ahí concluye que las masas son ciegas y que los líderes surgidos de ellas también lo son. En cambio, quien esté iniciado en los secretos del poder, aunque sea ignorante en otros campos, sí estaría capacitado para gobernar. Es una defensa elitista y cerrada del poder reservado a unos pocos.
En este punto enlaza con la idea del gobierno dinástico. Dice que antes el padre transmitía al hijo los secretos de la política dentro de la familia reinante, para que no se traicionaran los unos a los otros. Según el protocolo número 1, cuando se perdió esa transmisión hereditaria, también se perdieron los verdaderos principios de la política. Esta parte intenta legitimar la idea de que gobernar es un saber oculto que no debe salir de ciertas manos. Luego vuelve a hablar sobre igualdad, libertad y fraternidad para decir que gracias a esas palabras y a sus agentes se atrajo a legiones enteras a sus filas, pero enseguida las llama carcoma, algo que roe y destruye la prosperidad, la paz y la tranquilidad, la unión y los fundamentos de los estados gentiles. Después afirma que eso facilita su triunfo porque permite abolir los privilegios de la aristocracia natural y hereditaria, que sería la defensa de los pueblos frente a ellos. Y sobre esas ruinas dice el protocolo que se levantaría una nueva aristocracia que se llama la aristocracia de la inteligencia y del dinero. Esto es muy revelador porque muestra un cambio de élites, ya no la nobleza heredada, sino una élite basada en riqueza y saber controlado. También explica que su victoria fue fácil porque saben tocar las fibras más sensibles del ser humano, el cálculo, la codicia y la insaciabilidad de necesidades materiales. Según el protocolo, cada una de estas debilidades puede ahogar la iniciativa propia y poner la voluntad de las personas al servicio de quien compra su actividad. Traducido a un lenguaje muy simple, dice que mucha gente se vende por interés, dinero, ambición o comodidad, y que eso hace posible manipularla. Intenta pintar una humanidad muy vulnerable a sus deseos materiales. Al final remata con otra idea importante. El concepto abstracto de libertad habría permitido convencer a las masas de que el gobierno no es más que un simple administrador al servicio del pueblo y que, por tanto, se le puede cambiar fácilmente. Esta facilidad para reemplazar representantes es presentada como una ventaja para quien manipula las elecciones, porque hace que los representantes dependan de quien los elige y queden a su arbitrio. Es decir, el protocolo ataca la representación política diciendo que cuando los cargos son movibles y reemplazables, se vuelven manipulables. Y en resumen de este protocolo número 1 del libro Los protocolos de los sabios de Sion, intenta meter una visión del mundo donde no existen derechos verdaderos, la libertad es una trampa, la moral es un estorbo, las masas son ciegas, la democracia lleva al caos, el miedo es útil, el engaño es necesario, el dinero domina y el mejor sistema sería una autocracia dura, hipócrita y despiadada. Lo más impactante no es solo lo que dice, sino cómo lo dice, con seguridad total, desprecio por la gente común y justificación constante del terror, la mentira y la manipulación como si fueran herramientas normales del poder. En el siguiente vídeo hablaremos del protocolo número 2 de este libro tan revelador, Los protocolos de los sabios de Sion.